Listo. Aparecieron dos Anderson ahí. Oye, vamos a hacer el tema de circunferencia 2. Bueno, ese tema a comparación de la clase pasada es un poquito más sencillo. Un poquito más sencillo. Lo vamos a ver ahora, ¿no? Para el tema de circunferencia 2, vamos a ver justamente los ángulos en la circunferencia. Y en los ángulos en la circunferencia tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos el ángulo central. ¿Por qué se va a llamar ángulo central? Porque es un ángulo que justamente se determina en el... Bueno, que tiene como vértice el centro de la circunferencia. ¿Sí? El centro de la circunferencia. ¿Correcto? El centro de la circunferencia. Entonces, si este ángulo es alfa y el arco que se determina es beta, esos dos van a ser exactamente iguales. ¿Sí? En un ángulo central, ¿por qué se llama central? Porque justamente su vértice se encuentra en el centro. Justamente su vértice se encuentra en el centro, ¿no? Y el ángulo determinado va a ser igual al arco. O sea, este ángulo y arco tienen que tener el mismo valor. Es decir, si el ángulo vale 40 grados, el arco también vale 40 grados. ¿Sí? Ese es el famoso ángulo central, porque parte del centro de la circunferencia. Ángulo inscrito es aquel ángulo que mira parte en un punto de la circunferencia cualquiera, como se dan cuenta ustedes. Profesor. Dígame. Disculpe, ¿qué ha pasado hace rato? Ahí entraron dos Anderson. O sea, ¿entraste tú? Me votó, clase. Claro, entraron dos. Y es por eso que yo te preguntaba para ver si a cuál anulaba. Ese era el problema. Yo estaba en clase, pero a mí me votó no estaba en reunión. Yo no he votado a nadie. Solamente yo vi a dos y yo dije, a ver, habla para poder justamente... Para poder saber si realmente eras tú o si... Y el otro era el que había entrado. Eso fue todo lo que ocurrió. Pero habían dos Anderson ahí en el listado. Por esa razón de que yo quería saber quién de los dos era el que estaba en clase y quién era el otro alumno que se había metido. Entonces, por esa razón de que estaba averiguando. Pero yo no voté a nadie. A nadie se votó. No, sí, a mí me salió que me votaron. Debe ser el mismo internet, porque yo no he votado a nadie. Yo pregunté primero. A nadie he votado yo. Profe, Dígame. Silva. cuando aparezca 2 es porque estoy entrando de mi celular y de mi laptop. Claro, ya. En caso de su compañera me ha explicado, ¿no? ¿Tú también estás entrando así igual? No, yo estoy en puro celular, ¿no? Puro celular. No, es la primera vez. Claro. Debe ser el mismo internet que ha hecho eso. El mismo internet. Porque acá no se va. Cuando yo descubro a alguien que ha entrado así y que yo sepa que realmente no es de la clase, yo mismo lo saco. Pero yo no he sacado a nadie en esos momentos. Debe ser la misma internet que puede a veces votar. Y a veces pasa eso. ¿Sí? Pero ya, lo positivo de que, bueno, ya no hay ninguna persona ajena a la clase. Eso es lo que queríamos evitar, ¿no? No queremos malos momentos para ustedes. Muy bien. Entonces, ángulo inscrito. El ángulo inscrito justamente tiene como vértice un punto de la circunferencia. Para hacerlo simple, el ángulo inscrito vendría a ser la mitad del arco. Es decir, este arco de acá, si mide 100, el ángulo inscrito es la mitad, que es 50. Si este arco mide 120, el ángulo inscrito mide 60. Si este arco mide, no sé, 40 grados, el ángulo inscrito es la mitad, que es 20. Así es como se relaciona el ángulo inscrito. Y la misma característica tiene el ángulo semi-inscrito, ¿sí? Los dos tienen la misma característica.
El ángulo semi-inscrito, ¿por qué se dice semi-inscrito? Porque una parte se encuentra dentro de la circunferencia y otra parte se encuentra fuera de la circunferencia. Eso fue lo que ocurrió, ¿no? En ese caso. Entonces, en ambos casos, el ángulo inscrito es la mitad del arco. Como también se puede decir que el arco es el doble del ángulo, ¿no? Es lo mismo, es una equivalencia. Muy bien, entonces tenemos el ángulo central, que el ángulo es igual al arco, en medida. Luego, el ángulo inscrito, que es la mitad del arco. Ahí está, como están en esas dos fórmulas. El ángulo interior. El ángulo interior es aquel ángulo que se encuentra totalmente dentro de la circunferencia. Ojo, no en el centro, sino en cualquier parte de la circunferencia, menos en el centro. ¿Cómo se calcula ese ángulo? Mira, como yo me doy cuenta, este ángulo tiene dos aberturas. Justamente, uno determina el ángulo beta y el otro determina el ángulo tita. ¿Sí? Este ángulo interior vendría a ser la suma de los arcos sobre 2. Este ángulo interior vendría a ser la suma de los arcos sobre 2. Ya está. Eso vendría a ser el ángulo interior. ¿Sí? Se van a sumar los arcos que se determinan y se divide entre 2. Y el ángulo exterior vendría a ser casi lo mismo, pero en vez de sumar lo voy a restar. ¿Por qué se llama ángulo exterior? Porque se encuentra fuera de la circunferencia. Entonces, cuando yo trazo justamente esas rectas secantes, ¿no? Trazo esas rectas secantes, se determinan dos arcos, un arco alfa y un arco beta. El ángulo exterior vendría a ser la resta de esos arcos sobre 2. La famosa semidiferencia, ¿no? Aquí sería la semisuma y acá sería la semidiferencia. Y acá tenemos la propiedad del payaso. La propiedad del payaso nos dice, si yo tengo dos tangentes y tengo un ángulo exterior, entonces el ángulo con el arco determinado, esos dos suman 180. ¿Listo? Y ahora, en observaciones que tenemos, que si yo tengo acá un triángulo, miren que está justo descansando en el diámetro. ¿Por qué? Porque acá está el centro, miren. Si tengo un triángulo dibujado descansando sobre el diámetro, ese triángulo va a ser un triángulo rectángulo. Muy bien. En teoría, profe, que la teoría es un poco pesada. Vamos a ver en la práctica que es mucho más fácil. 20 veces mucho más fácil de lo que estamos viendo acá. ¿Sí? Van a verlo ahora. Pero acá están las formulitas que vamos a usar en la resolución de ejercicios. ¿Sí? En la matemática actual se resuelve y se va viendo la propiedad. Se resuelve y se va viendo la propiedad. Muy bien, vamos a ver el primer ejercicio, number 1. Van a darse cuenta que es sencillo, muchachos. Se van a dar cuenta ustedes. Número 1. Me dicen, calcula X si O es centro. Muy bien, te dicen que O es centro. Yo me doy cuenta que este ángulo X está mirando hacia este arco. Y también el ángulo 24 está mirando hacia ese arco. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos que justamente definir este arco de acá. Si lo definimos, el problema se acabó. Si definimos este arco, el problema se acabó. Porque si yo conozco el arco, conozco el ángulo X. Vamos a ver, ¿cómo determinamos eso? Mira, como este ángulo es 24, este ángulo es la mitad del arco. O sea, el arco tiene que ser ¿cuánto? 48. ¿Por qué? Porque la mitad de 48, ¿cuánto es? Es 24. Entonces, si este ángulo es 24 grados, este arco es el doble, ¿no? Miren, decir la mitad de uno y el otro el doble es lo mismo. Depende de cada contexto. Entonces, redefinimos. Si este ángulo de acá es 24, es un ángulo inscrito. Si este ángulo es 24, el ángulo que se encuentra aquí, el arco, perdón, AB, que se encuentra acá, es el doble de 24. ¿Cuánto es el doble de 24? 48. 48. Y justamente es ese arco de acá. O sea, este arquito de aquí, mire, este arquito de aquí, ¿cuánto mide? 48. Profe, ¿por qué? Este ángulo es un ángulo inscrito, miren. Tiene su punto
de origen, ¿dónde? En la circunferencia. Entonces, este ángulo de acá, ¿sí? Miren, si es 24, el arco será el doble, pues. El doble de 24, ¿cuánto es? 48. Muy bien, ya tengo que el arco que está determinado ahí es 48. Ahora, este ángulo de acá, el ángulo X, parte del centro, o sea, es un ángulo central. Y como es un ángulo central que se cumple, ¿cómo son el ángulo y el arco? El ángulo y el arco tienen que ser iguales. Muy bien. Como A o B es ángulo central, ¿qué se cumple? Que el ángulo X y el arco que hemos calculado, que es 48, tienen que ser iguales. ¿Sí? Por lo tanto, X, ¿cuánto vale? 48. A ver, repito otra vez. Tengo que determinar ese arco que hemos puesto aquí. Este ángulo 24, como está bien alejado, miren, está justamente en una parte de una esquina de la circunferencia. Este ángulo vale 24. Por lo tanto, su arco es el doble. ¿El doble de 24 cuánto es? El doble de 24 es 48. Parte 1. Segundo, el ángulo A o B es un ángulo central. ¿Por qué? Porque parte del centro de la circunferencia. Acá te dice O es centro, miren. Te dicen que O es centro. Muy bien, acá tengo el ángulo de circunferencia. ¿Correcto? Entonces, ¿qué se cumple? Que el ángulo central es igual al arco. O sea, A o B es igual a 48. Por lo tanto, ¿cuánto vale X? 48. Muy bien, ¿tienen alguna pregunta en la solución antes de continuar? Los demás, enciendan su cámara, por favor. Muy bien, están encendiendo la webcam. Muy bien. ¿Cuánto sale? 48. Correcto. Muy bien. Como yo les dije, es un poquito más sencillo que lo que hemos visto hasta ahora. Me dicen que P es punto de tangencia. Ya, solamente eso me sirve para poder saber el ángulo. Muy bien. Entonces, acá tenemos, miren, un triangulito APB. En el triangulito APB me falta el ángulo de acá. Acá tengo 110 y acá tengo 40. ¿Quién me dice cuánto vale este ángulo? ¿Cuánto vale el ángulo que falta para completar el triángulo? 60. ¿Seguros? ¿60? A ver. 30. 30. 30. Sí, 30, ¿por qué razón? 110. Para que pueda 180. Para que dé a 180. Exacto, para que sume 180 tiene que ser 30 grados. Muy bien, correcto. Para que sea justamente 180, el ángulo de acá es 30. 110 más 40 es 150. 150 más 30 me da 180. Por lo tanto, este angulito es 30. Ahora, ¿qué más se va a cumplir acá? Este arco de acá es el doble. ¿Por qué, profesor? Como el ángulo de acá parte de la circunferencia, entonces, si este ángulo es 30, el arco es el doble, pues. ¿Cuánto es el doble de 30? 60. 60. O sea que ese arquito PB es ¿cuánto? 60. Muy bien. Ese arquito es ¿cuánto? 60. Miren, si acá es 30, por ser ángulo inscrito, el arco es el doble, o sea, 60. 2 por 30, 60. Muy bien. Igual que el anterior, ¿se acuerdan que era 24 y el arco era el doble? Que era 48. Acá es lo mismo. Si el ángulo es 30, el arco es el doble, que es 60. Muy bien. Y ahora, profe, ¿y ese ángulo X cómo era? El ángulo X es igual que el ángulo inscrito. O sea, este ángulo es la mitad del arco. Vamos a ver. Como el ángulo P es un ángulo semi-inscrito, ¿no? Porque tiene una parte adentro y otra afuera, ¿no? Se cumple que el ángulo X es la mitad del arco. Mira, el angulito es la mitad del arco. Entonces, este ángulo X es la mitad de 60. ¿Cuánto es la mitad de 60?
30. 30. ¿Sí? 30. Si tú quieres hallar el arco, multiplicas por 2. Si quieres hallar el angulito, lo divides entre 2. Tienen que saber esa jugada nomás. Si saben bien la jugada, todo correcto. Entonces, ¿qué hicimos? En el triangulito, el ángulo tiene que ser 30. ¿Por qué? Acá tengo 110 y acá tengo 40. Por lo tanto, este ángulo es 30. Ahora, el arco opuesto, ¿cuánto mide? El doble de 30. O sea que es 30, el doble es 60. Y ahora, este ángulo X es la mitad del arco. ¿Por qué? Como quiero hallar el ángulo, tengo que justamente hacer eso, ¿no? Como quiero hallar el ángulo, tengo que dividirlo entre 2 al arco. Pero mi arco es 60. 60 entre 2, ¿cuánto es? 30. ¿Cuánto vale el ángulo? 30. Muy bien. ¿Alguna pregunta antes de pasar a la siguiente? ¿Nada? ¿Nancy que ver? Ya, vamos al siguiente. Como digo, hasta ahora el tema no está tan complicado como otros temas. Está un poquito más sencillo. Solamente es cuestión de manejar la información. Muy bien, vamos a ver acá. Me dicen, T es punto de tangencia. Bueno, quiere decir que no se cruza por acá nada. TA es 70. Muy bien. TA es 70. Y AB es 120. Ya, muy bien. Vamos a hacer esto, mira. Este arco vale 70. ¿Correcto? Miren. TA es 70. Correcto, le hemos puesto 70. No hay ningún problema. AB vale 120. O sea, todo este AB vale 120. La parte de la boquita, ¿no? Ya está. La sonrisita. Vale 120. Eso es parte del problema. Miren. El arquito de acá es 70. Y esta parte de celestito es 120. Aquí está como dato. Les hago la pregunta, ¿cuánto mide BT? ¿Quién me dice? ¿Cuánto suman los ángulos en una circunferencia? Toda una vuelta, ¿cuánto suma? 360, muy bien. ¿Pero cuánto valdría entonces? Ya tengo 70 y 120, tengo 190. ¿Cuánto me falta para 360? 240. 240. ¿Seguro? 170, profesor. 170. ¿Por qué razón? A ver, le voy a explicar. Tengo que sumar 70 y 120. Hasta acá va 190, ¿no? Para llegar a 360 me falta ¿cuánto? 170. Y justamente lo vamos a colocar de color verdecito. ¿Sí? 170. Muy bien. ¿Por qué necesito hallar este arco? Se van a dar cuenta ahora por qué. Porque el ángulo X, que es un ángulo exterior, miren, como P es un ángulo exterior, ¿qué se cumple? Que yo los arcos los voy a restar y los voy a dividir entre 2. Cuando tú tienes un ángulo exterior, o sea, fuera de la circunferencia, ¿qué hago yo? Miro mi ángulo. Mira, mi ángulo me está determinando dentro de su región 2 arcos. Uno de 170 y uno de 70. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Por fórmula, X vendría a ser la resta de esos arcos. 170 menos 70. Y lo divido entre 2. ¿Cuánto saldría eso? 50. 50. Muito bem. Muito bem. 170 menos 70 es 100. 100 entre 2, ¿cuánto me da? 50. ¿Cuánto me da? 50 grados. Entonces, cuando tú tienes un ángulo exterior, ¿qué haces tú? Tienes tu ángulo, ¿no? Ya. En la región dentro del ángulo, tengo un arco grandazo y un arco pequeño. ¿Qué hago yo? Resto esos dos y lo divido entre 2. ¿Sí? Resto esos dos y lo divido entre 2. 170 menos 70 entre 2. Y ya está.
Como se dieron cuenta, la parte práctica es mucho más sencilla que la parte teórica, como se han dado cuenta. ¿Alguna pregunta en la 3 antes de continuar? Pues ahí tienen alguna pregunta. Claro que el tema anterior era un poquito más fuerte por motivo de que era la parte introductoria del tema, pero acá es un poquito más sencillo. Muy bien, tenemos acá, me dicen P, Q y R son puntos de tangencia. Bueno, solamente para definir el problema. Me dicen hallar X. ¿Cómo hacemos para hallar X? Muy bien, tenemos que usar la propiedad del payaso. Ahí te lo vamos a ver. Miren, este arquito de acá, ¿sí? Este arquito de acá, ¿cuánto vale? 2x. ¿Por qué razón vale 2x? Mira, este es el ángulo inscrito, es x. El arco es el doble, ¿se acuerdan? Si este es el ángulo inscrito, x, el arco es el doble. Si esto es x, esto vendría a ser el doble, que es 2x. ¿Y ahora qué se cumple? Mira, tengo el arco 2x y tengo 70. Como ese ángulo y ese arco están definidos por dos tangentes, ¿qué se va a cumplir? Se cumple la propiedad del payaso. ¿Y qué dice la propiedad del payaso? Que voy a sumar 2x más 70 y eso va a ser igual a ¿cuánto? A 180 grados. ¿Sí? Va a ser igual a ¿cuánto? A 180 grados. ¿Qué es lo que dice? Recapitulo. Ese es el ángulo X. El arco definido, por ser inscrito, sería el doble, 2x. Ahora, por la propiedad del payaso, el ángulo es 70 y el arco 2x, esos dos van a sumar 180 grados. Profe, ¿X sale 55? Correcto. Very well. El 70 que está sumando pasa a restar. ¿Me daría cuánto? 180 menos 70 y 110. 2x es igual a 110. El 2 que está multiplicando pasa a dividir. ¿Y cuánto me da x? 55. Muy bien, como se dieron cuenta, usamos el ángulo inscrito, me dio el arco 2x. Y estos dos, por la propiedad del payaso, me tienen que dar 180 grados. Muy bien, ¿hay alguna pregunta en la solución antes de continuar? ¿Alguna preguntation sobre ese hecho? Nancy, ¿qué ver? Ya, muy bien. Si no hay preguntations, pasamos a la siguiente. Número 5. ¿Cómo hacer ese ejercicio? Pues vamos a ver. Profesor, ahí parece la propiedad del payaso. Claro. Escuchen, la propiedad del payaso ocurre solamente cuando son tangentes. Como acá te dicen que P y T son puntos de tangencia, quiere decir que estas son tangentes. Entonces, ahí sí, con todo gusto, aplico la propiedad del payaso. Entonces, vamos a ver si en la 5 también aplicamos el payaso. Vamos a ver. Muy bien, pero primero, si este ángulo es 2x, ¿cuánto mide el arco? ¿Quién me dice? Si este ángulo es... ¿Cuánto? 2x. Claro, por ser ángulo inscrito, ¿no? Si esto es x, el arco mide el doble, 2x. Muy bien, correcto. Ahora, por la propiedad del payaso, creo, me supongo. ¿Cuánto mide este arco de color celestito? Este arco de color celestito va a medir ¿cuánto? Acuérdense que estos dos tienen que sumar 180, ¿no? ¿Cuánto mide? 140. Miren, le he aplicado directo. ¿Por qué razón? Porque por la propiedad del payaso que explicamos hace un momento, este arco y el ángulo externo, esos dos tienen que sumar ¿cuánto? 180. Siempre van a sumar 180. Por lo tanto, si acá es 40, el arco mide 140. Y ahora lo único que me queda es sumar toda la circunferencia. ¿Cuánto mide toda la circunferencia? Gracias. ¿Cuánto mide toda la circunferencia? 360 grados. 360 grados. Acuérdense, toda mi circunferencia, ¿sí? Toda la circunferencia, ¿cuánto mide?
360 grados. Toda la circunferencia mide 360. Y mira, ya tengo toda la circunferencia. Acá es 2x y acá es 140, ¿no? 2x por el ángulo inscrito y 140 por la propiedad del payaso. Listo, vamos a ver qué más hacemos. Ajá, por la propiedad del payaso, claro, el arco PRT más 40 es 180. Eso ya lo habíamos definido, ¿no? PRT, que es justamente lo de color celestito, es 140. Perfecto. Ahora vamos a redefinir. Muy bien, ahora tengo 2x más 140 más 180. Ahí había un lapsus burrus. Vamos a ver. 180. ¿En qué estaba pensando? 360. Ajá. Con razón. Qué raro que ese ángulo sea tan chiquito, ¿no? Ya está. Listo. Muy bien. Ya está. Volvemos al problema. Listo. Ahora, el arco 2x y el arco 140 tienen que sumar toda la circunferencia. ¿Cuánto es toda la circunferencia? 360 grados. El 140 pasa a restar. ¿Cuánto sale la resta? Dígame. 220. 220. Muy bien. 2x es igual a 220. El 2 pasa a dividir. ¿Cuánto vale x? 110 grados. Entonces se dieron cuenta. X es el ángulo, el arco 2x. Este es 140 por la propiedad del payaso. Los dos tienen que sumar 180. Luego, 2x más 140 es igual a toda la vuelta, que es 360. El más pasa a restar, ¿no? El más 140 pasa a restar, me da 220. El 2 pasa a dividir. Finalmente mi resultado es 110 grados. ¿Alguna pregunta en el número 5 antes de continuar? No, profesor. Por el momento. ¿Alguna preguntation sobre Seishon? ¿Ninguna? Muy bien. Entonces, ahora viene, ustedes van a hacer el trabajo sucio. ¿Cómo es eso? Acá tenemos algunos problemitas. A ver, igualito, ya saben. Hacen uno, me dice, y se bloquea para el resto. A ver. La 2 y la 3 están bien fáciles, ¿eh? La 2 y la 3 están bien sencillos. Usando solamente las propiedades que hemos visto. Voy a colocar las propiedades ahí, ¿sí? Para que ustedes lo tengan a la mano. Vamos a colocar las propiedades. Muy bien, en los minutos que quedan ustedes pueden ir resolviendo justamente esos ejercicios. Vamos a ver. Ahí están. Ahí están los ejercicios. Y ahí pueden usar ustedes las propiedades. Ahí están las propiedades. Las pueden ver ustedes al lado izquierdo. Y pueden resolver en el tiempo que queda, que es poquito, los ejercicios que están ahí. Mientras voy colocando las participaciones. Profesor, en la 3 sale 35. En la 3 sale 35, sí, correcto. ¿Qué hiciste, saber, para que salga 35? La fórmula de ángulo exterior. A ver, explícame cómo lo hiciste, a ver, la fórmula. X igual a 130 menos 60 sobre 2. X igual a resto 130 menos 60. 70.
70 entre 2, 35. Correcto. Muy bien. Vera. Profesor, Dígame. me voy a retirar un rato porque por acá va a haber corte de luz de todos los documentos. Ya. Entiendo. La número 1, tienen que hallar este arco AC, pero dice que ABC, o sea, todo esto 280. ¿Cuánto le falta a 280 para llegar a 360? Y con eso calculan esto de acá y le sale rápido. Ya le di la sugerencia en la 1. Les di la sugerencia en la 1. A ver, vamos a ver. Ajá, vamos a ver si sale esa respuesta que su compañera dice. Profesor, en la 1 sale 80. Sí, correcto, muy bien. Muy bien, su compañera Silva. Correcto, muy bien también. Ya hizo la número 2. Sí, Silva, muy bien. La 1 sale 80, profe. Sí, correcto, Vera. Muy bien. Muy bien. Sí, correcto, muy bien. Ya están los 3 primeros, ya su compañera hizo la 2. También ya me dijo la respuesta por medio de chat. Sale 30. La 3. Miren, profe, ¿cómo hallaríamos la 4? La 4... podrías hacerlo así, mira. En primer lugar, acá tienes un triángulo, ¿no? La suma de los ángulos internos es 180. Y con eso calculas beta. Después de calcular beta lo reemplazas y obtienes el ángulo. Y ahora, este arco que vendría a ser el doble de lo que te sale acá. A ver, ¿cómo lo harías? Mira el triangulito ABD en el número 4. En el triángulo ABD, la suma de los ángulos internos, ¿cuánto es? Es 180. Con eso calculas beta. Lo reemplazas acá. Obtienes 4 beta, ¿no? El valor de lo que te salga, ¿no? Entonces, este arco de acá, el BC que te piden, es el doble de este ángulo que te sale. A ver, ¿quién lo puede resolver? Y el número 5 también está sencillo, ¿ah? El número 5 es parecido al número 2. Miren, es muy parecida a la 2, solamente que tragas un poquito más. Profesor, en la 4 es 160. ¿Cuánto vale beta? Beta vale 30. 30. ¿Estás seguro? 30. No. Porque tiene que sumar 4 beta más 2 beta más 90. Los 3 ángulos suman 180, ojo. Tiene que sumar los 3 ángulos. La número 5 es muy parecida a la 2. En la 2, ese ángulo es la mitad del arco. Miren en la 2. Si acá es 60, X vendría a ser la mitad. ¿Cuánto es? 30. Por eso que aquí vale 30. El mismo razonamiento es para la 5. Lo único que tiene que hacerlo 2 veces. Nada más. El mismo razonamiento para la 5 también. Profesor, en el 4 lo tengo que igualar al 90, ¿no? Todo. A ver, ¿cuándo sale? 4 beta más 2 beta
qué más has colocado? Igual a 90. Profesor, en la Ya, 5 sale correcto. 90. En las 5 sale 90. ¿Quién me dijo eso? Silvia Cuneo, profe. Correcto, muy bien. Sale 90. ¿Cuánto vale X? 45. ¿Y Y? 45. Correcto, muy bien, muy bien. Muy bien, perfecto. Correcto. Sale 90, ¿no? Y se hace 2 veces el ángulo inscrito, ¿no? Si acá es 90, X vale 45, la mitad. Y Y también vale 45. 45 más 45, 90. En el número 4 solamente hayan beta y ya prácticamente sale el ejercicio. Acá están las propiedades justamente, ¿eh? Ahí están las propiedades que pueden ver ustedes. Listo, muy bien. El tiempo nos ha ganado. Felicito a los que han participado, a los que también han estado participando en la clase, muchachos. Los felicito también por el buen trabajo. Ahora sí, definitivamente nos vemos hasta el día lunes, ¿sí? Que tengan un buen fin de semana. Prepárense para los exámenes, ¿sí? El profesor Clon de Matthews también le dice lo mismo. Profesor, Dígame, antes que me vaya. en el ejercicio 4 beta era 15. Beta era 15, sí. Termina de hacerlo y envíamelo por WhatsApp, ¿de acuerdo?